La Corte Constitucional tomó una decisión clave para las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Se trata de la sentencia de unificación SU 279 del 2024, en el que se discutió si las personas que habían sido desplazadas de los corregimientos de La Granja y El Aro en Ituango, Antioquia, tenían derecho a una reparación económica, o si este derecho lo habían perdido debido a que el caso había sido decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy les presentamos este caso en el que el Grupo de Investigación, Estudios Internacionales, Derecho, Economía, Política y Relaciones Internacionales realizó, por solicitud de la Corte Constitucional, un concepto técnico elaborado por las jóvenes investigadoras María Camila Pérez Quirós y Lady Caterine Castro Sierra, así como por la docente Clara Inés Ateortúa Redondo. De acuerdo con los antecedentes de la sentencia, el proceso inicia con la demanda formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte de San José por los hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja en junio de 1996 y El Aro a partir de octubre de 1997, en la que se indica que la responsabilidad del Estado colombiano se deriva de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración de miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, que perpetraron incursiones armadas asesinando a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento. Asimismo, indican que el Estado colombiano no había cumplido con la obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables y de reparar adecuadamente a las víctimas y a sus familias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano. Sin embargo, decidió no otorgar una reparación económica de carácter individual a las personas que solamente habían sido desplazadas. En su lugar, optó por declarar una reparación colectiva en la que ocupó un lugar fundamental, la de retorno en condiciones seguras y cuando las víctimas así lo desearan. Ante este fallo, las víctimas decidieron presentar una acción de grupo. El Tribunal de Antioquia declaró probados los hechos, sin embargo, declaró también la excepción previa de cosa juzgada internacional, lo que significa que este tema ya había sido abordado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, esto pasó al Consejo de Estado, quienes confirmaron esta misma decisión y negaron las pretensiones de las víctimas. Los demandantes deciden entonces presentar una acción de tutela. En primera instancia, la Corte decide declarar improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional y porque no se había cumplido con la carga argumentativa exigida. En segunda instancia, se decide revocar la decisión, pero se niega el amparo, debido a que se considera que el Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo o material, y además que la cosa juzgada internacional se había configurado al identificarse identidad de sujetos, causa y partes en ambos juicios. Esta decisión fue revisada por la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué decidió la Corte? De acuerdo con la sentencia SU 279 de 2024, sentencia con la que finaliza el trámite de revisión de la acción de tutela, el punto principal de la controversia es la pérdida de la prerrogativa de reparación frente a la decisión de un tribunal internacional. Sentencia que no fijó, pero tampoco negó la indemnización económica solicitada por las víctimas de desplazamiento forzado de La Granja, víctimas que están registradas en el anexo 4 de la sentencia interamericana. La Corte Constitucional declaró la no existencia de cosa juzgada internacional respecto al asunto de la reparación, considerando que la Corte Interamericana no se había pronunciado al respecto. También reconoce la necesidad de valorar el fallo internacional de manera contextualizada y también que las normas y la demanda se valore también desde el principio de centralidad de las víctimas y la obligación que tiene el Estado de reparar integralmente a las víctimas y ofrecerles soluciones duraderas. El Grupo de Investigación, Estudios Internacionales, Derecho, Economía, Política y Relaciones Internacionales dirigió su concepto en función de estos dos últimos aspectos: el imperativo de ofrecerles soluciones duraderas y reparación integral a las víctimas. Sostenemos que para la realización y garantía de los derechos de las víctimas se deben tener en cuenta estos dos asuntos.
En primer lugar, resaltamos que la reparación integral implica medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y que debe ser contundente, irrenunciable y no sujeta a relatividades políticas y económicas. De la misma manera, deben de evaluarse que estas condiciones mínimas puedan sostenerse en el tiempo para poder darle la certeza a las víctimas de que no van a sufrir un desalojo o un desplazamiento involuntario. Estos argumentos fueron tomados en cuenta por la Corte Constitucional para la toma de decisión de la sentencia SU 279/2024, en la cual consideraron que sí era procedente la acción de grupo de las víctimas.